desde que nos fuimos a Ámsterdam y ahora cuando en el folleto de la reunión de la Asociación Europea de Diabetes de Roma, he tratado de encontrar un punto o una coma sobre esto y no he encontrado, no hay. Igual en los programas de la Asociación Americana de Diabetes tampoco. Realmente no hay ningún pronunciamiento y no solamente no llegan estudios y no llegan tampoco mesas redondas, nada absolutamente en las reuniones de la Sociedad Internacional de Diabetes de lo que he podido ver. No sé si alguien podría informar sobre eso. La publicación oficial del Colegio Americano de Cirujanos, en la American College of Surgery, tampoco hay un estudio todavía publicado, no sobre cirugía bariátrica, ¿no? Sino sobre cirugía metabólica. O sea, para los pacientes no obesos, cirugía para control de su diabetes, en pacientes no obesos. Max, yo quería hacer una pregunta. Yo he revisado un poco y sobre lo que es la gastrectomía en manga y más omentomía. ¿Qué nos pudieras sobre...? Bueno, nosotros solamente hacemos la gastrectomía rectal. Sacamos sin omentomía. Con los resultados que presentan por ahí, bajan con menos velocidad que el bypass gástrico. Bajan con menos velocidad que el bypass gástrico, pero a la larga, al año, igual se logra ganar reducir el 80%, 70% de sobrepeso. Esa es la velocidad con que baja. O sea, hemos tenido por ahí pacientes con bypass gástrico que a los 2 meses casi no han tomado nada, no han tomado quitadores antihipertensivos, hipoglucemiantes y todo. Pero sí el bypass gástrico hace diarrea frecuentes, no les andan tan bien. O sea, la calidad de vida de ellos, a diferencia de la manga gástrica, de la gastrofagía vertical, es mucho mejor. O sea, los pacientes con gastrofagía vertical. Los pacientes con el bypass sí tienen su movilidad. De los pocos pacientes que he logrado ver en el hospital que han sido intervenidos quirúrgicamente por aquellos, me he dado cuenta de lo que dice Max, que espectacularmente los 2 primeros meses los pacientes llegan eufóricos porque no están tomando nada. Han dejado sus medicamentos para el azúcar, para la presión, andan con nivel de glucosa 130, pero después comienzan otra vez a subir sus niveles de glucosa, es lo que me he dado cuenta. Comienzan otra vez a manejar su vida, porque muchos de los pacientes no son conscientes y volvemos otra vez a lo mismo. Ellos salen de su enfermedad, hacen su dieta 2, 3, 4, 5 meses y después vuelven otra vez al mismo círculo vicioso que siempre tuvieron antes. Comer un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito más acá y los niveles de glucosa comienzan. Pero lo que yo he visto es que 1 mes, 2 meses andan con presiones más o menos normales, están tomando su hipoglicemiantes o su medicación del 50%, pero después otra vez comienzan a tomar las dosis que estaban tomando muchos de tiempo. Gracias. En primer lugar, obviamente, hacerles llegar una felicitación por la calidad de la institución que esta noche han tenido la gentileza de brindar a los miembros de la sociedad. Me gustaría comentar algo respecto de algunos de los trabajos que mencionó Daniel Barresueta. Yo me gustaría agregar, aparte de los reparos que él muy bien describió, que se referían al poco tiempo de duración y al escaso tamaño de la muestra, apenas 60 pacientes. Me gustaría añadir que las bandas con que se hicieron ese estudio, esas intervenciones en esos pacientes, fueron proporcionadas por Allergan Health. El estudio fue patrocinado por los fabricantes o los distribuidores de ese tipo de estudios, lo cual se presta por lo menos a una interpretación un poco diferente de ese resultado. Pero más importante de eso es que casi todos los estudios que han sido presentados en la literatura médica adolecen de ese defecto. Por ejemplo, ustedes deben recordar ese gran metaanálisis que apareció en el JAMA del año 2004. Los insumos con que se hizo, los que presentaron ese trabajo eran consultores de una empresa fabricante de instrumentos quirúrgicos, en primer lugar. En segundo lugar, en su metaanálisis
ellos hacen un estudio de más de 130 publicaciones en la literatura. Y apenas de esos 130 y pico de trabajos, solamente 5 cumplían con el rigor científico adecuado. Es decir, que eran de diseño prospectivo, que eran aleatorios, que tenían un grupo control, etcétera. Todas las cosas que debe tener una evidencia científica para ser considerada como tal. Apenas 5 estudios. Y de esos 5, el que tenía mayor tiempo de duración era 3 años, uno solo. El resto era de 2 años para abajo. Y hubo uno que tenía 6 meses de duración. Entre las cosas que le escuché decir a Aníbal Arzueta, que se trata de una enfermedad que dura toda la vida, obviamente. Siguiendo con la consideración y sin querer monopolizar la sesión, esto de la cirugía eufemísticamente llamada metabólica, porque no tiene de metabólico nada, o pretenden sugerir con el término metabólico que es algo fisiológico o normal, lo cual no es verdad. Este tipo de cirugía bariátrica, que es como debe llamarse, y que ahora último la están llamando diabetes intervencional, o algo por el estilo en la reunión esta de Nueva York. Ese es el último grito que han lanzado los propulsores de este timo, como lo llaman. En el año 95 apareció una de las primeras publicaciones que apareció en un annal de cirugía, un profesor Poit. Él hacía un estudio retrospectivo de más de 600 pacientes recogidos en la literatura o en su centro médico, como sea, y decía, con un título muy provocador, su trabajo decía: ¿quién lo hubiera creído? La cirugía cura la diabetes. Eso fue en el año 95. Yo me tomaba la molestia, o el trabajo, más bien dicho, de revisar todos los trabajos que han salido después de ese, con la serie de polios, para ver qué pasó con esos pacientes. Si él había recogido durante 10 años, y estamos ya en el 2008, y eso apareció en el año 95. Bueno, deberíamos saber ya qué pasó con esos pacientes después de esos 10 años. ¿Se curaron? ¿Siguieron con la diabetes? ¿Se murieron? ¿De qué murieron? O sea, las evidencias científicas no se pueden manejar o manipular de esta manera. Incluso, termino con esto, el trabajo que apareció en el año 2004 del New England, la primera parte del SOS, tú presentaste la segunda parte, que además fue un diseño para calcular la mortalidad de la cirugía bariátrica en los obesos. No fue diseñado para ver resultados sobre diabetes. Los resultados que presentan sobre diabetes es algo colateral dentro del estudio. Pero la primera parte del SOS, que fue en el año 2004, que era los resultados a 10 años de plazo de seguimiento de una serie de cohortes de ciudadanos suecos, en ellos, en los resultados que piden, ustedes pueden verlo en el New England o en las diapositivas que aparecen. La reducción de la remisión de la diabetes a los 2 años era fabuloso, 72%, y a los 10 años era la mitad. Eso fue en el año 2004. O sea, ¿de qué cura quirúrgica estamos hablando? Gracias. Sí, cuando el paciente quiere comer, porque a veces, claro, entonces, sí, pero sabes que eso es una situación, bueno, ya, quizás ya hablar de una parte técnica, ¿no? Hay muchos cirujanos que hacen este procedimiento y empiezan a hacer el procedimiento disecando, liberando la unión esofagogástrica. Yo no lo hago así, ¿por qué? Porque desde el punto de vista fisiológico, digestivo, la función del esfínter esofágico inferior para evitar el reflujo gastroesofágico depende mucho de sus medios de fijación. Y si usted destruye quirúrgicamente los medios de fijación del cardio del esfínter esofágico inferior, el paciente va a tener reflujo. Mientras menos los destruye, es mejor. Así que desde el punto de vista, pero esto ya es algo un detalle técnico, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, yo empiezo cortando los vasos de la curvatura mayor del estómago y llego hasta el pilar del lado izquierdo y ahí se corta. Hay cirujanos que no, hay cirujanos que destruyen la membrana esofágica y los medios de fijación del cardio, y ahí hay más posibilidad de hacer reflujo.